Krishna. Bienvenidos a un nuevo podcast. Un nuevo podcast para... Estamos esperando a Yunasaka. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu, reverencias. ¿Cómo Mis estás? reverencias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente. Bueno, te cuento que te escucho pero no te veo, cosa Ah, pero acá estoy, que ¿eh? está, sí, te escucho, así que bueno, va a ser un podcast de mirarme a mí solo. Está bien. No propongo intentar nada porque bueno, ya hemos pasado por esta situación y no hay Sí, mucho que hacer. sí, sí. Así que bueno, pero un gusto escucharte, un gusto muy grande escucharte Está bien. y Quiero que sepas que estoy, ¿eh? Que no es una inteligencia artificial, no es nada raro, soy yo, estoy acá. bueno, me alegro, Prabushi, y bueno, muy entusiasmado. ¿Cómo estás vos para este nuevo podcast ya en la recta final de estas etapas del Bhakti Yoga? Sí, señor, estamos en las últimas etapas de las fases del Bhakti que estamos repasando aquí en Liga de Devotos. Voy a las estadísticas, si te parece, ponemos a las personas en Po- situación. por favor, Hoy es nuestro episodio número 36, muy el bien. episodio 36 de Liga de Devotos, es nuestra quinta serie, nuestro segundo año, y hoy, como dijimos recién, estamos repasando, o vamos a intentar repasar el sexto paso de las 9 etapas del Bhakti. Hoy hablamos de Ruchi, hoy vamos a hablar del gusto espiritual. Así que episodio 36, quinta serie, segundo año para Liga de Devotos. Bueno, y agradecer porque hay personas que nos vienen acompañando todo este tiempo Sí, señor. y compartiendo con nosotros estos estudios y estas charlas trascendentales sobre Krishna, sobre Dios, sobre espiritualidad. Y bueno, yo también quiero invitar a todas las personas que nos escuchan por acá, por favor, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que está actualizado. Hemos logrado de a Muy poquito bien. poner todos los episodios ahí para que los puedan escuchar y poder pausar y estudiarlos si tienen ganas o escuchar una parte y después la otra, que Instagram en ese sentido sabemos que no tiene esas Claro. posibilidades, así que decidimos subir a YouTube. Antes lo hacíamos a Spotify, pero la calidad de los audios del podcast necesita mucha edición para poder subir a Spotify y que tenga, que se escuche bien y Calidad. todo, así que ahí no lo vamos a tener, pero sí los tenemos en YouTube, así que por favor, después que termine el podcast, pueden entrar y suscribirse y mañana o pasado ya va a estar este episodio también cargado para que lo puedan escuchar directamente también desde YouTube. Perfecto. Y para encontrarnos en YouTube es muy sencillo, es Liga de Devotos. Buscan Liga de Devotos, tal cual el nombre de este podcast, y nos encuentran también en YouTube. Si no vieron algún episodio anterior, ahí tienen la posibilidad de ver todo lo que hemos hecho en estos últimos 2 años. Sí, la verdad que es muy lindo ver el canal de YouTube porque están las series, está dividido por series también y se ve ahí como todo ese proceso de estudio, toda esa sistematización que tiene nuestra práctica de yoga. Así que está muy bueno para ir abordando esas diferentes fases, esos diferentes contenidos que se pueden ir estudiando de manera sistemática, ordenada, está buenísimo. Así que todos invitados, todas invitadas. Y hoy nos toca Ruchi. Perfecto. Sí, Llegamos señor. a, Hoy iremos Ruchi. llegamos al gusto superior hoy. Nos ¿Estás tocó ahí, Arjuna? finalmente. Después Ah, de tanta sí, bien. austeridad, hoy tenemos un poquito de gusto.
ahí está, después de Anarta Nibriti Claro. y Vajana Kriya, bueno, apareció la recompensa. Está bueno, si querés, Prabhu, para arrancar, estuve ahí investigando un poco Sí, estos temas ya bastante avanzados, sobre todo estas fases del Bhakti, como hemos hablado muchas veces, eh, las fases del Bhakti, que la hemos alguna vez agrupado en tres grandes secciones, que es Sambandha Gyana, Avideya Gyana y Prayoshana Gyana, de las primeras partes, que son como la teoría más básica, y el Avideya, que es la práctica, hay más información. Cuando empieza la parte de Ruchi, Baba y Prema, ya la cosa es mucho más confidencial y ya la información no está claro, tan a la mano. Incluso Prabhupada mismo en sus libros, por lo menos lo que uno tiene a la mano, no hay tanto, no se ocupó por ahí en desarrollar a fondo estos puntos. Sí se tocan en diferentes partes, se habla en el Chaitanya Charitamrita, pero bueno, son realizaciones ya bastante avanzadas de las que también se hace un poco difícil por ahí describir todo con palabras. El mismo El Néctar de la Devoción, que es un libro que trata estos temas, bueno, hay información, pero hay que seguir, digamos, uno haciendo ese trabajo de como poder sistematizarlo también para claro. enseñarlo, para explicarlo, y son temas bastante delicados, digamos, ¿no? Para empezar, si querés, Prabhu, te quiero leer unos versos de Chaitanya Charitamrita, Sí, donde Chaitanya Mahaprabhu en el Madhya Lila le explica a Sanatana Goswami un poco estas nueve fases, y bueno, y toca el tema de Ruchi, ¿no? El Chaitanya Charitamrita en el Madhya Lila, el 23.9, ¿sí? Dice lo siguiente: la entidad viviente que, por buena fortuna, adquiere fe en Krishna, comienza a relacionarse con los devotos. Y ahí se menciona la fe en Krishna, esa claro. fe preliminar, Shraddha y Sadhusanga. Comienza a relacionarse con los devotos. El verso siguiente dice: cuando una persona, por relacionarse con los devotos o los espiritualistas, se ve animada en el servicio devocional, comienza a seguir los principios regulativos, ¿sí? O sea, esa idea de Vajana Kriya, ¿no? Canta y escucha, Shravanam Kirtanam, liberándose así de toda la contaminación indeseada. Esto que hablamos de Anarta Nibriti. Ese es el Sí, verso 23.10. Y el 23.11 dice: al liberarse de toda esa contaminación indeseable, de esos anartas, esa persona avanza con una fe firme, que fue el episodio anterior, esta es idea de Nishta. exacto. Con el Ujú. despertar de esa fe firme en el servicio devocional, surge también un gusto por cantar y escuchar. Surge un gusto por cantar y escuchar. ¿Sí? Shravananadie Ruchi Upajaya, ¿no? Esa es el cierre del verso. Y el otro verso que sigue, el 23.12, dice: una vez despertado ese gusto, ese ruchi, surge un profundo apego, ¿sí? Que es lo que va a venir después, que es Ashakti, y a raíz de ese apego, la semilla de prema o el amor, bueno, baba y prema, crece en el corazón, ¿sí? Entonces, Sí, bueno, me gustaba como para empezar a hacer un repaso por esa fe preliminar, ese Sausanga, ese Vajana Kriya, ese Anarta Nibriti, ese Nishta y ese gusto que se despierta. Y me pareció interesante porque dice: surge gusto por cantar y escuchar. Y esto ya lo había dicho, estas dos palabras, cantar y escuchar, o escuchar y cantar, en la sección de Vajana Kriya, ¿no? Entonces, si bien ya estábamos cantando y escuchando en las fases anteriores, claro, porque es la claro. práctica, es el ABC de nuestras prácticas, en esta fase surge el gusto, surge un placer
por ese cantar y escuchar, o sea, surge un placer por ese sadhana, por esa práctica. Me parecía interesante ese punto, ¿no? Que si bien la fase cambia, el mecanismo sigue siendo básicamente el mismo. Tal cual. Pero sí, es eso que decís vos, es el refinamiento de algo que ya estamos haciendo y como está refinado, como está más sofisticado, como es más profundo e íntimo, Prabhupada usa lo de el gusto superior. No es que dejamos de desear o dejamos de querer cosas, simplemente ahora estamos derivando esos sentimientos a estadios superiores de conciencia. Y también está bueno lo que decís al comienzo, esta cuestión de la confidencialidad, porque la realidad es cuando uno investiga estas etapas o este proceso del Bhakti, es cierto, como vos decís, que hay menos información respecto a los últimos pasos. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo puede ser que de repente haya tanto al comienzo y tan poco al final? Y tiene que ver con que los acharyas previos, o sea, con los maestros espirituales de nuestra tradición, por lo general, estos sentimientos más íntimos y personales de su propio avance espiritual, ellos se los guardan. O sea, no se jactan de estas experiencias místicas, no hacen, digamos, como un alarde de su avance espiritual, sino que, por el contrario, de una forma muy humilde, ellos como que se reservan estas cuestiones más íntimas justamente para su fuero íntimo personal. Lo vemos en muchas situaciones, todos los grandes poetas de nuestra tradición, si ustedes leen las canciones o leen las poesías, hay una tradición en el Vaishnavismo que el autor por lo general se cita o se menciona en la canción, y siempre vamos a encontrar en el último párrafo o en alguno de los últimos párrafos el autor hablando acerca de sí mismo, y siempre habla, digamos, peyorativamente de sí mismo, se habla como mal de sí mismo, ¿no? Diciendo que eres un caído y que no es tan avanzado y que no está pudiendo alcanzar esos sentimientos o no está pudiendo entender los estadios más altos de la conciencia de Krishna. Siempre el autor, en una forma muy, muy humilde, no se jacta de que, por el contrario, está teniendo grandes realizaciones espirituales, porque de hecho esas canciones así lo demuestran, pero él como que no se está haciendo como el autor, no se está haciendo cargo de esa información, él se lo guarda para él. Y mismo en la vida de Srila Prabhupada, muchas veces, si uno lee el Prabhupada Lilamrita o si escucha a sus discípulos rememorar a su maestro espiritual, muchas veces hay casos o situaciones donde Prabhupada entró en éxtasis, donde se largó a llorar, o no pudo continuar con una clase, o se le entrecortaba la voz. Pero Prabhupada siempre hizo de eso de guardarse, ¿no? Nunca como expresó esos sentimientos tan íntimos, personales, profundos, que tenía debido a su propia práctica espiritual. Así que es cierto esto que decís, Prabhu, que es más confidencial estas etapas donde estamos ingresando ahora y en, digamos, concordancia con nuestra tradición, así tiene que ser, ¿sí? Los santos de nuestra tradición justamente no hacen como un espectáculo de su espiritualidad, no hacen como un show de sus realizaciones, sino de que de forma muy humilde se guardan esta información para ellos, aunque sí está, digamos, sistematizado, quizás no haya tanto de estas últimas etapas, porque justamente la idea es que no estamos haciendo como un alarde del avance espiritual, sino que entendemos que cada uno tiene su proceso, está avanzando a su ritmo, y si uno de repente obtuvo algún tipo de realización o algún tipo de éxtasis, se lo guarda en el corazón, lo atesora, lo usa como motor para seguir andando, pero no lo anda, digamos, como, no lo pone en Twitter, por ejemplo, ¿no? Como para ponerlo en términos, no lo sube a Instagram como una historia de Instagram, se lo guarda para uno y uno lo saborea uno personalmente. Bueno, es muy interesante lo que traes, Prabhu, porque recordemos que el Bhakti lo que propone es una relación íntima con Claro. Krishna, ¿no? Entonces, es verdad que en la actualidad hasta la intimidad se comparte en las ¿Se redes, perdió? pero claro, exacto, la intimidad deja de ser un poco intimidad, pero es verdad que eh, lo normal es que uno, o su relación
de amor, ¿no? La conserva, o sea, la intimidad con la persona amada son momentos, obviamente, que no se están compartiendo ni se están revelando a cualquier persona, son situaciones que quedan entre los dos amantes, digamos, ¿no? Y en este caso esa relación es con Dios, ¿no? Entonces ahí estamos en un vínculo tan íntimo que como vos decís, ¿no? Eso no da para estar ahí posteándolo en las redes. Es interesante también lo que traes de los Vaishnavas en el sentido de la humildad, porque esto de que al final de las canciones también eh, demuestran su humildad, ¿no? Hablando de esa manera, y me retrotrajo a la serie del Shikshastaka, ¿no? El verso número 3, esta idea de ofrecer siempre, ¿no? Glorificar siempre a los demás y no esperar glorificaciones. Y me parece que tiene que ver un poco con el comportamiento de humildad del devoto, lo mismo de no estar haciendo alarde de la relación del vínculo que uno tiene con Krishna, porque es un vínculo muy íntimo, lo mismo del vínculo con el maestro espiritual, ¿sí? Tampoco, o sea, uno tiene que andar haciendo alarde de la intimidad que Claro. uno tenga o no tenga con su maestro espiritual. Es muy interesante y simultáneamente uno siempre tiene que estar de alguna manera predispuesto a revelar la mente con determinados devotos, determinadas personas muy especiales, muy Sí. específicas, especiales, digo, en la Ujú. vida de uno, ¿no? Devotos que uno sabe Claro, claro. que con las cuales uno puede compartir determinadas cuestiones, entendiendo que no se van a tomar como esta cuestión de alarde personal, ¿no? Entonces, lo mismo que una relación amorosa en el mundo material o por el estilo, uno obviamente puede compartir alguna de esas experiencias con amigos muy íntimos, por cuestiones muy específicas. Y es interesante que los estadios anteriores, los devotos no paramos de hablar sobre los estadios anteriores, ¿no? Digamos, si bien Claro, estos claro. estadios Ujú. son más confidenciales, los otros estadios es como que son súper populares y súper que lo podemos Claro. y que los debemos de alguna manera estar todo el tiempo, ¿no? Como así, ¿no? En intercambio para ir haciendo ese proceso juntos, porque justamente por eso es el sausanga, ¿no? Cómo se va dando eso. Y también es interesante esto de la intimidad que traes, Prabhu, porque me retrotrae también al Chaitanya Charitamrita, ¿no? Como Chaitanya Mahaprabhu, mismo los otros devotos, no revelan lo mismo, la misma información o las mismas experiencias a todos los devotos, ¿no? Hay devotos Claro. íntimos con los que Chaitanya Mahaprabhu tiene atenciones especiales o le ofrece realizaciones especiales, y después hay devotos en general que no tienen acceso a esa intimidad o a información sobre esa intimidad, ¿no? Entonces eso mismo se replica también en nuestro sistema, en nuestra práctica, y como decís vos, no por eso deja de estar sistematizado, ¿no? O sea, eso está bueno destacarlo, ese escalonado, ese proceso sistemático está totalmente claro, está la información, digamos, de hecho estamos hablando de ruchi, estamos hablando de gusto, ¿sí? Entonces lo que tenemos que saber es que cuando llegamos a ese punto de madurez en la vida espiritual, la práctica, el vajana kriya, el sadhana, se vuelve gustoso, ¿no? Uno Claro. empieza a sentir gusto por hacerlo, ya no es pensemos, ¿no? Lo que es una austeridad. La Ujú. austeridad es hacer algo que no te gusta, básicamente, ¿no? Claro, claro. Un Y esfuerzo. acá estamos hablando de un esfuerzo, ¿no? Voluntario, deliberado, porque sabe que te va a traer un resultado, pero es un esfuerzo. Y acá Claro, estamos claro, claro. hablando de la misma actividad que antes era una austeridad, ahora es un placer,
¿no? Y Excelente. bueno, también eh, me viene a la memoria el verso de Bhagavad Gita donde dice, bueno, lo que al principio es como veneno, después se convierte en dulce, y lo que al Claro. principio es dulce, después es como veneno, ¿no? La práctica espiritual al principio puede ser dura, puede ser, ¿no? No siempre es así, ¿no? Tampoco hay que pensar que uno va a sufrir, sufrir hasta que un momento va a disfrutar, no. Pero bueno, podemos dar fe de que algunas austeridades hay que hacer, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y está bueno esto porque vos mismo recién mencionabas lo que significa la palabra. La palabra ruchi significa eso, significa gusto, significa sabor, y se refiere a algo que es placentero y agradable. ¿Sí? Eso significa ruchi. ¿Sí? Prabhupada lo traduce como gusto superior, que fue un poco lo que hablábamos al comienzo, porque hay muchos tipos de gusto, ¿no? Si yo digo gusto, también hay gustos agrios, ¿no? Hay gustos amargos, hay gustos fuertes, hay todo tipo de gustos. Prabhupada, específicamente en el Bhagavad Gita, cuando las pocas veces que traduce Ruchi, lo traduce como gusto superior. Esta idea de que hay placeres que son jerárquicamente superiores o mejores que otros, ¿no? Podemos tener un placer muy bajo, muy mundano, muy material, pero también podemos tener placeres muy elevados, espirituales. Entonces, en nuestra tradición, que eso también es interesante aclarar, no hay, digamos, como una negación al placer. Otras tradiciones tienen esa cosa, como hablábamos recién, de la austeridad, donde hay una abstención del placer, ¿no? Como que el placer es sinónimo de malo. Todo lo que es, digamos, agradable es más cercano a lo pecaminoso. En nuestra tradición no es así. Nosotros nos agradan las cosas agradables, nos gustan las cosas placenteras, pero entendemos que hay una jerarquía en el placer, ¿sí? Que hay placeres inferiores y hay placeres superiores. Hay gustos inferiores y gustos superiores. Y el espiritualista, el yogi, lo que está buscando es el gusto superior, ¿no? De esto de que habla Prabhupada en el Bhagavad Gita. Si ustedes buscan, por ejemplo, capítulo 2, capítulo 16, cuando Prabhupada traduce la palabra ruchi, la traduce como gusto superior. En esta idea de que no podemos dejar atrás nada si nosotros no conectamos con otra cosa, ¿sí? Entonces, si yo tengo, digamos, yo voy a comer, estoy comiendo, ¿no? Todos los días tengo que comer. Entonces, yo he adquirido un hábito con la comida, ¿no? Y estoy acostumbrado a ciertos sabores, estoy acostumbrado a ciertos ingredientes. No, yo no voy a dejar de comer, pero sí puedo refinar mi forma de comer. Puedo comer mejor, puedo comer de una forma superior a la que estoy comiendo. Y que es lo que hace la gente cuando encara una dieta, por ejemplo, ¿no? Una persona que hace dieta no deja de comer, sino que empieza a comer mejor, de una forma que favorece a su salud, que favorece su cuerpo, que favorece también su mente, su psicología, sus emociones, ¿no? Entonces, de esa forma, comiendo, la gente hace dieta. Bueno, pero similarmente en la vida espiritual, nosotros viviendo una vida, digamos, normal, también estamos haciendo vida espiritual. Lo único que ahora estamos focalizando en gustos que son superiores, mejores de los que tenía antes. Entonces, por ejemplo, muy sencillo, antes comía carne, ahora no como carne, como vegetales, como frutas, como hortalizas, como granos. He cambiado mi dieta, he mejorado mi dieta para que ahora tenga un gusto superior. Y así con todo, las relaciones, con mis valores y mis principios, con la música que voy a escuchar, con la literatura que voy a leer, con los programas de televisión que voy a mirar, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy buscando el gusto superior, estoy buscando ese placer, estoy buscando algo agradable, pero que al mismo tiempo eleve mi estado de conciencia. Qué interesante todo lo que estamos hablando, Prabhu. Este punto es clave porque incluso esta idea de que el gusto, estaba acá buscando, la verdad que no lo puedo encontrar, lo voy a tratar de parafrasear, pero Sí, realmente venía muy a tema, ¿no? Bhaktivinoda Thakur hablando sobre esta idea del control de la lengua, ¿no? O sea, la lengua es el órgano más complicado, la lengua es un órgano complicado
justamente por el gusto y el apego que Claro, tenemos al disfrute a través de la lengua, se, tanto se de atrae a hablar todo. como de saborear, exactamente. Y esta idea de que el placer, ¿no? Primero, por un lado eso, ¿no? El gusto, en el sentido de que es inevitable asociar la palabra gusto con la lengua, ¿no? Con el gusto. Claro. Entonces, Ujú. y ahí hay un tema, ¿no? Porque tenemos nosotros, por ejemplo, un mecanismo que es el prasadam, ¿sí? Es decir, espiritualizar el alimento para lograr el control de la lengua. Y en ese Exacto. proceso de espiritualizar el alimento a través de la ofrenda, a través del yagya, el yagya es lo que permite que cualquier acción se vuelva espiritual, ¿no? A través de ese sistema que se llama yagya, que es ofrecer ese Claro. elemento o esa acción a Dios, al alma suprema, esa acción o ese elemento se espiritualiza, ¿no? Entonces, el devoto a través de ese proceso, ¿sí? A través de la ofrenda de los alimentos y de todas las cosas, ¿no? Que nos dan placer y que a su vez, porque eso también es interesante, ¿no? Hay ciertas sugerencias, o podemos decir más en un lenguaje bhakti, hay ciertas regulaciones, ¿sí? Que implican ya de Claro. entrada no consumir ciertos alimentos, ¿no? Tener una alimentación eh, más, como decimos nosotros, en la pureza, satuaguna, ¿sí? Alimentarnos de vegetales, alimentarnos de granos, ¿sí? De legumbres. O sea que ya por un lado hay una selección específica de alimentos, pero aún así no es suficiente eso, entonces hay que hacer una ofrenda a esos alimentos para espiritualizar esos alimentos y tener algún tipo de mecanismo para empezar a ejercer control sobre los sentidos. Claro. Que ahí también hay un punto, ¿no? Que los devotos podemos reflexionar bastante, ¿no? Si bien ese sistema es interesante en muchos, es fundamental, primero que nada, en nuestro proceso, pero segundo, que Prabhupada sí hincapié en esto, no debemos olvidarnos que somos yogis, ¿no? Y que uno de los grandes problemas es el control de los sentidos. Y Sí. justamente estaba en esta idea de Bhaktivinoda Thakur, el punto, digamos, que explicas esta idea de atyahara, ¿no? No alimentarse en exceso, incluso aunque ese elemento sea en la bondad y sea un alimento Claro. ofrecido a Dios, ¿no? O sea, el Exacto. exceso, el yogi no debe comer en exceso, no debe dormir en exceso, porque eso perjudica y estropea nuestra vida espiritual, obviamente. Entonces, a través de esa ofrenda, a través de esa toma de conciencia de las cosas que uno va disfrutando, esto que decís vos, y a través de guía y de esa ofrenda, esos elementos se espiritualizan y así ese placer, que me pareció clave lo que dijiste, ¿no? Otros sistemas de yoga condenan el placer, ¿sí? Sí. Y este sistema de yoga propone un nuevo paradigma de placer que es, ok, el placer no está mal, pero tiene que ser un placer superior, un gusto superior, un placer basado en acciones espirituales, alimentos espirituales, canciones espirituales, ¿sí? O sea, hacer todo lo que nos gusta hacer como almas, pero siempre incluyendo a Dios de alguna u otra manera. Y lo que quería decir que Bhaktivinoda Thakur habla, que es muy interesante, lamentablemente no lo recordé antes para buscarlo, es que el alma por naturaleza necesita disfrutar. O sea, el alma Claro. por naturaleza, el disfrute es una cuestión como ontológica, natural del alma. O sea, el alma sin disfrute, el ser humano, el alma corporificada, el cuerpo, si no disfruta, muere. ¿Sí? Es decir, Exacto. tiene que tener Ujú. siempre algún tipo de disfrute porque si no es imposible sostener la existencia, ¿sí? El alma necesita constantemente y el cuerpo, el alma dentro de un cuerpo, lo mismo, ¿no? Claro. Si uno hiciera una rigurosa austeridad, dejaría de comer, por ejemplo, ¿sí? Tal Eso cual. no es
o sea, terminás deteriorando el cuerpo, o sea, no puedes dejar de comer. Entonces necesitas algún tipo de estímulo, de disfrute, ¿sí? Y mismo si la comida no tiene determinadas características, determinados sabores, el cuerpo también se enferma y la Tal mente cual. también se enferma. Entonces, el disfrute es inherente a la existencia del alma corporificada y del alma pura, ¿sí? Entonces, esto es interesante, creo que es un punto clave, ¿no? Entender que el gusto eh, nunca se pierde, o sea, el placer Eso. nunca se pierde. Y de hecho pensaba en el Mahamantra, ¿no? Esta idea de Rama, ¿no? Que a veces uno piensa que habla de Ramachandra, ¿no? Y la otra vez se escuchaba, me gusta mucho cuando se explica esta idea de Radha Ramana, ¿no? Que Rama en realidad hace referencia al placer espiritual, justamente, esto que estamos un Claro. poco por ahí, no exactamente a esta fase, pero sí a esa idea de placer superior, de un gusto superior, de un placer espiritual, de un placer por la vida espiritual. Exacto. Sí, 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 tal cual, Prabhu, tal cual. Y está bueno esto que decís vos, porque me deja pensar, bueno, estamos aprendiendo que tenemos que adquirir un nuevo gusto, un nuevo placer, un gusto superior. ¿Cómo lo aprendemos? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde incorporamos la idea de que hay un nuevo sabor, un nuevo gusto? Y si vamos a la practicidad, siempre tiene que haber alguien, un experto, que nos guíe, que nos enseñe, ¿no? Si volvemos al tema de la alimentación, si yo quiero incorporarle más sabor a las comidas o si yo quiero cambiar de dieta justamente para adelgazar o sentirme bien o purificar, no sé, limpiar el hígado o lo que sea, tengo que ir a un nutricionista, tengo que ir a un médico, tengo que recurrir a algún tipo de experto que me enseñe esa nueva cocina, ese nuevo paradigma de la gastronomía, que me haga incorporar nuevos sabores, que me ayude a usar nuevas especias, que me ayude a modificar, mejorar mi alimentación. Con la vida espiritual sigue exactamente el mismo patrón. Si queremos este gusto superior en cuanto a comportamiento, principios, valores, tenemos que recurrir a algún tipo de guía y es lo que en nuestra tradición se conoce como guru, ¿sí? El famoso maestro espiritual. Como tenemos maestros en otras áreas de la vida, tenemos gente que nos enseña a conducir cuando queremos sacar registro, hay gente que nos enseña a tocar instrumentos, hay profesoras y profesores de grado que nos enseñan a leer y a escribir. En todos los ámbitos de la vida, siempre que quiero mejorar, siempre que quiero adquirir un nuevo conocimiento, siempre que quiero superarme, necesito de un coach, no necesito de un tutor, de un docente, de alguien que me dé las herramientas para que yo pueda ser la mejor versión de mí mismo. Bueno, en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Entonces, para adquirir este gusto, no va a ser espontáneo, no va a ser mágico, es muy poco probable que yo pueda adquirir este nuevo gusto por mis propios medios. Yo tengo que ir con el experto que ya conoce acerca de este ruchi, que ya tiene experiencia de este gusto superior y dejar que esa persona me eduque, me enseñe acerca de cómo mejorar mi gusto, de cómo subir la escalera en cuanto a los placeres posibles en el mundo material, ¿no? Y ya de empezar a dejar detrás esos placeres humanos y empezar a adquirir estos gustos o estos placeres que son trascendentales, espirituales, divinos. ¿Cómo adquirirlos? ¿Cómo encuentro ese nuevo gusto? Voy al almacén, lo compro, ¿cuánto sale? ¿Cómo se pesa? ¿Cómo se le entrega? No, yo tengo que recurrir a una persona que me dé esa información. Y en el caso nuestro, en el caso del Bhakti, esa persona se llama Guru, es el maestro espiritual. Es muy interesante, Prabhu, eso porque tiene que ver con el sistema del que estamos hablando. Pensemos que en el paso 3 este Vayanakriya implicaba el acercamiento a un gurú y la formalidad incluso de la iniciación espiritual para Sí, poder dar esos primeros pasos, que eres el sadhana, para poder hacer esa purificación, que es el anartanibriti, lograr esa estabilidad espiritual, que es el nishta, claro. y desde ahí dar paso a este
este nuevo punto, ¿no? Pero esto es importante lo que vos decís, porque el vínculo con el gurú es eterno también, ¿sí? O Sí, sea, el gurú es sí, sí, Krishna, el sí. gurú es Dios, ¿no? Que se manifiesta a través de una persona, que se manifiesta desde el corazón, que se manifiesta a través de la deidad, además, ¿no? Pero es muy interesante porque siempre necesitamos, el Bhakti es muy específico en eso, esta guía, este maestro, ¿sí? Este profesor calificado que nos vaya mostrando, nos vaya enseñando cómo llegar a ese punto. Y algo interesante es que las realizaciones más avanzadas no necesariamente se explican de forma oral, de forma, quiero Claro, decir, que que el maestro te va a decir, mira, Ruchi es esto o es aquello. Muchas de esas enseñanzas más avanzadas uno la ve en el comportamiento del maestro espiritual, ¿no? En el humor del maestro espiritual, en cómo el maestro espiritual eh, acciona y vive su vida en el claro, mundo material con esa conciencia espiritual, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De pronto uno se acerca a un devoto avanzado, un maestro espiritual, y uno observa que esa persona, por ejemplo, una de las características que siempre se observan en las personas avanzadas espiritualmente es la alegría constante. Incluso en situaciones estresantes, se ve que la persona, por más que tengan sus diferentes humores, pero se nota ese estado de conciencia que tiene que ver claro. con esas cualidades del alma, ¿no? Con ese Satchitananda. En el devoto avanzado eso está a flor de piel, ¿no? No hay tantas cubiertas, no hay tanta Tal cual. coraza, ¿no? Entonces uno ve a los maestros espiritual todo el tiempo riéndose, todo el tiempo, ¿no? También se ponen serios cuando así porque eso es súper interesante, uno se da cuenta también que el espiritualista avanzado se pone serio cuando se tiene que poner serio, ¿no? Tal Pero no cual. necesariamente porque se tome la cuestión a pecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que, bueno, o sea, hay que cumplir con determinados dharmas, pero donde termina de cumplir con ese dharma, la persona avanzada espiritualmente sigue demostrando esa felicidad a flor de piel. Es interesante que yo todo lo que estuve chequeando con respecto a Ruchi habla del gusto por escuchar y cantar. ¿Sí? Eso me pareció interesante que la palabra se asocia, por lo menos en nuestra bibliografía más accesible, a esos dos procesos, ¿sí? A escuchar y cantar, ¿no? Dice, por ejemplo, acá un texto que tengo dice, ¿no? Gusto por escuchar y cantar, ¿no? Seguidamente dice, el devoto avanza más y desarrolla un gusto natural por cantar y escuchar sobre Krishna y sus devotos. En esta Sí. etapa el devoto no se cansa después de cantar y escuchar durante un tiempo prolongado, como puede ocurrir en los niveles anteriores, sino que desea glorificar a Krishna continuamente. Sí, bueno, ya sí, entendemos ese Muy punto avanzado. de, claro, no quiere cortar para mirar el partido de Claro, Argentina claro. o cortar para charlar un poquito de política, ¿no? Es como que todo el tiempo quiere estar hablando de Krishna y es muy, yo no sé qué pensás vos, Prabhu, pero a mí se me hace, ¿no? A medida que hemos ido avanzando en estos años, en este podcast, y hemos conversado sobre estos diferentes niveles, diferentes estadios, diferentes procesos, eh, cómo uno, a pesar de encontrarse en los procesos primeros, en los preliminares, Sí. ¿no? Luchando con los anartas, con los malos hábitos, luchando por llegar a esa estabilidad, uno sin embargo reconoce en su práctica y en su vida espiritual alguna de estos síntomas, ¿no? Y digo, 2 años y pico hablando de Krishna en este podcast, no es que lo hacemos las 24 horas, pero eh,
y otra vez, ¿no? Lo dejo, ahora te quiero escuchar a ver qué pensás vos, ¿no? Pero a mí me da mucho gusto esta idea, ¿no? De juntarnos y hablar Claro, sobre Krishna. Quiero aclarar que no tenemos auspiciantes, vendrían bien, no claro, tenemos, o sea, no nos paga pero lo hacemos nadie, porque nos queremos. juntamos a hablar de Krishna por, por puro placer. Claro, Entonces, y de pronto siempre nos queda corto, siempre después charlamos sobre eso, ¿no? Che, nos quedamos cortos, nos hubiéramos seguido hablando 2 horas más, cortamos con esto y de pronto hay una actividad en Espacio Govinda, venís de una actividad en Espacio Govinda, después nosotros tenemos un programa online, después el domingo hay otro programa y uno se junta con los devotos y seguís hablando de Krishna y tenés un ratito y te pones a estudiar o te pones a escuchar una clase o te pones a cantar japa, que es un poco lo mismo, y de sí, sí, pronto uno encuentra que el placer más grande de la vida es ese, ¿no? Y después uno tiene que entrar en el swadharma, en las actividades del mundo, y no encontrás ya tanto placer en esas actividades, tal cual. incluso actividades que te resulten placenteras, ¿no? Por ahí vos decís, bueno, che, me puedo hacer un viaje, me puedo tomar unas vacaciones, y uno va y lo pasa bien, ¿no? Pero siempre, ¿no? Como buscando algún devoto, a ver, che, si hay algún devoto acá, donde ¿Algún voy, programa? averiguás, tratás de algún programa, ¿no? Como que si no te sentís que falta algo, ¿no? Y que es Krishna, ¿no? Básicamente. Entonces, y a pesar de que uno está en estadios, según los síntomas, ¿no? Que estamos leyendo y demás, por lo menos en mi caso, estoy como, ¿no? En los primeros pasos de esa escalera y aún así tengo esa sensación de placer cuando me vinculo con temas relacionados con Krishna, ¿no? Y que a veces no quiero parar de hablar de eso. Claro, claro, sí, 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 coincido, Prabhu, coincido plenamente con vos y está bueno porque esa es otra pregunta interesante para hacerse, esta idea de que, por ejemplo, ¿cómo se observa este Ruchi? O sea, ¿de qué forma yo entiendo o sé si tengo o no tengo ese gusto superior, ¿no? Porque lo interesante de esto es que esto es una ciencia, el Bhakti Yoga es una ciencia, entonces como ciencia que es, tiene que poder demostrarse. Todos estos pasos tienen experiencias, ¿sí? Tienen resultados, consecuencias que yo puedo observar palpablemente, como cualquier experimento científico, ¿no? Si yo digo que el agua hierve a 100 grados centígrados, entonces yo eso lo puedo observar, puedo determinar objetivamente que a los 100 grados el agua empieza a hervir. Y estoy viendo, con mis sentidos, estoy observando el agua hervir. La escucho hervir, la veo hervir, si la toco me quemo. O sea, tengo todas las señales de que el agua está hirviendo. Como la ciencia espiritual del Bhakti es una ciencia, también puedo observar los resultados. Entonces, en esto que decís vos, en la medida que yo voy practicando, empieza a haber síntomas de estas etapas, aunque quizás yo no esté plenamente situado en estos estadios, porque como todos sabemos, estamos más o menos arrancando en la vida espiritual, ¿sí? Un poquito más, un poquito menos, un pie más arriba, un pie más abajo, pero estamos todos más o menos en la línea de largada, no estamos en la línea de llegada, estamos todos más o menos arrancando la maratón juntos. Pero como sé que hay un objetivo y esto es una ciencia y los resultados se pueden demostrar y se pueden evidenciar, en la práctica tengo vislumbres de lo que vendrá. ¿Sí? Es como ¿viste cuando ves una serie que te tiran un anticipo de lo que viene en el capítulo siguiente? Vos todavía no viste el próximo capítulo, pero ya sabés más o menos con 2 o 3 imágenes que te pasaron que tal o cual cosa va a ocurrir en el capítulo que viene. Algo muy parecido es en la vida espiritual. Por eso se dice que la práctica espiritual es absoluta y como absoluta que es, el comienzo, el medio y el fin es todo lo mismo. Es todo exactamente lo mismo. Entonces, en el comienzo yo tengo también vislumbres del final. ¿Sí? Eso es justamente la idea de lo absoluto. El absoluto es el completo, Purnam, es el todo. Practicando, incluso en los estadios más bajos, puedo tener vislumbres de lo que va a suceder en los estadios más elevados. Y coincido plenamente con vos, Hari Kirtan, y creo que es la razón por la cual la mayoría de los devotos de Krishna siguen practicando conciencia de Krishna, y es porque mal
o a medias, o mejor, o peor, en algún momento algo, una chispita se nos prendió en el corazón y tuvimos algún tipo de vislumbre del gusto superior. Y dijimos, esto no lo quiero largar, esto es riquísimo, esto es buenísimo, yo quiero estar siempre con esto, pero se me apagó, o sea, no lo pude mantener encendido, porque bueno, tengo la mente, el cuerpo, las actividades, la familia, el estudio, el trabajo, pero sé que está ahí, y como sé que está ahí, yo sigo detrás de ese objetivo, y es tal cual como decís vos, Prabhu, creo que todos los devotos, aquellos que continúan en conciencia de Krishna, son aquellos afortunados que han tenido el vislumbre de lo que vendrá, ¿sí? De todo ese sabor enorme, gigante, placentero, amable, agradable, riquísimo, todo ese néctar que va a venir el día que podamos realmente subir un nivel. Hoy por hoy estamos acá, pero sabemos que eso está allá y gracias a la misericordia de Cristo hemos tenido un pequeño, una muestra gratis de todo eso. Entonces queremos seguir en el camino para obtener el néctar definitivo. Qué lindo, totalmente, Prabhu, totalmente. Esa idea de anticipo, ¿no? De que uno va de a Claro. poquito disfrutando de esos resultados que obviamente llegan con la madurez, con la constancia, con la paciencia, ¿no? Como dice Rupa Goswami, paciencia, entusiasmo y confianza, ¿no? Muy interesante. Exacto. Bueno, estamos ya con poco tiempo y me gustó acá unos comentarios de Yogi A ver. Ramji. Dice, afirmando lo que decíamos hoy, ¿no? Nos pasó cuando fuimos a Mar del Plata, dice, estábamos buscando devotos. Eso Y pasa, después eso pasa. Cassandra Bio dice, eso pasa. Bueno, Mar del Plata es un buen lugar para buscar devotos porque hay grandes devotos en Mar del Plata, grandes almas. Espacio Govinda, bueno, es el néctar del Bhakti en Mar del Plata Muchas y gracias. diría en gran parte del planeta. Cassandra Bio dice, es una cosmovisión que atraviesa toda la existencia, totalmente, Cassandra, es una Sí, cosmovisión señor. que atraviesa todo y que uno es hermoso, la verdad, que el Bhakti cuando uno entra en estado de Bhakti, porque como decís vos, Arjuna, que uno no siempre entra en estado de Bhakti, ¿no? Uno Claro. entra en estado de Bhakti y sale del estado de Bhakti, entra y sale. Cuando uno entra, no querés salir, no querés salir. Decís, Krishna, déjame acá, quiero estar acá. Cuando tenemos los programas y hay kirtan y hay prasadam y uno está con los devotos y hablas de Krishna y escuchas la clase y ni hablar si estás con algún devoto avanzado, algún maestro espiritual, y tenés la posibilidad de estar 2 o 3 días en ese ambiente, bueno, eh, no querés volver a la conciencia material, porque la conciencia Claro. material es un tire y afloje constante. El placer que te ofrece, eso es interesante también, ¿no? Porque a veces, para ir redondeando, pero es tan interesante el tema, pero a veces uno leyendo las escrituras daría la intención de que el mundo material es todo sufrimiento, ¿no? Todo sufrimiento, Claro. sufrimiento y desolación, ¿no? Y bueno, no es tan así, ¿no? O sea, hay un poco de sufrimiento y hay un poco de disfrute también, de placer. Por algo uno Ok. no rechaza de plano el mundo material y cuesta a veces, ¿qué es lo que cuesta? Y bueno, desapegarse Claro. de ese pseudo, podemos llamar disfrute, ¿no? Porque uno cree que está disfrutando y después se da cuenta que no era tan así, ¿no? Que ese disfrute tenía otras consecuencias, ¿no? Pero cuando uno disfruta de estos vínculos espirituales, de este placer sobre todo de estar, del sausanga, ¿no? De estar hablando de Krishna y de estar compartiendo la vida con otras almas interesadas en la conciencia espiritual, especialmente en un momento histórico como el que estamos viviendo, que hay eh, hay situaciones muy locas, de mucha violencia, de Sí, mucho sí. abandono. Entonces, en este momento, como en todos los momentos, pero también cuando se están atravesando crisis a nivel global, como las estamos atravesando, o a nivel país y demás, el hecho de estar con los devotos, de entender
de tener una visión amplia de la existencia, de entender que Krishna está detrás de todo, de entender, de tener esa cosmovisión, como dice Cassandra, es entrar en esa conciencia espiritual, y cuando entras en esa conciencia espiritual, de pronto estás en Vaikuntha, o sea, de Tal pronto cual, te trasladás al mundo espiritual, ¿no? tal cual. Entonces, y ahí, bueno, está el gusto, ¿no? Exactamente, exactamente. Hari Kirtan, El, to- coincido ciento el por todo ciento con atractivo vos. nos junta, dice ahí Yogi Ramji. El todo atractivo nos junta, 100%. Bien, acá también preguntaban, no puedo bajar ahora, Ah, a ver, bueno, no puedo bajar a ver quién era, yo pero te- preguntaban dónde podían ver el podcast y te cuento que en nuestro canal de YouTube, Liga de Devotos, ahí está, están todos los ahí episodios está. y en poquito tiempo va a estar este episodio también. Así que si te perdiste algo, en un par de días lo vas a poder ver completito en YouTube, Exacto. Liga de Devotos. Sí, por Bueno, favor, Hari todos Kirtan, suscríbanse, cerramos. que apoyen el canal, que está bueno. Sí, Cerramos, Prabhu. señor. Sí, señor. ¿Cómo Apoyen el no? canal y vamos a cerrar por el día de hoy. Cerramos porque hablando de esto de que no nos podemos separar de Krishna, ahora Hare Krishna Tres Arroyos tiene otro programa a continuación que también es online, así que aquellos que quieren hacer la doble función pueden sumarse a Hare Krishna Tres Arroyos y meterse con esto que viene ahora, que es un encuentro de Bhakti online. Nosotros nos vamos a retirar, nos Todo, encontramos Hare Kirtan en 15 días, ¿te parece? si Dios quiere. Muy bien, Muchas acá nos gracias, están Prabhu. saludando, dicen muchas gracias, acá dicen muchas gracias por exponer el tema del gusto espiritual superior. Haribol, bueno, muchas gracias a quien está del Haribo. otro lado. Muchas Haribol. gracias, Rosana. Bueno, Prabhuji, Arjuna, abrazo grande y Muchas, Hare Krishna. muchas gracias por todo, Prabhu, abrazo grande, Hare Krishna a todos, Haribol. Haribo.